sensibilidad de cada persona que en algún momento se ha percibido. Pero las dosis aplicadas por Aguas del Valle siempre resguardan la salud. De todos modos, basta con dejar reposar el agua unos minutos para que el sabor y olor del cloro desaparezcan. Perfecto, muchas gracias. En tus momentos, Aguas del Valle, comprometidos con la vida. Estás en compañía de RSB 96.7 para La Serena y Coquimbo, 88.1 en Monte Patria. Somos tu mejor compañía musical, noticiosa y deportiva. RSB Radio San Bartolomé. Desde este momento, conectas con Sanamente, el magazine de salud integral que inspira tu camino hacia el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Respira, suelta y escucha. Aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Como cada lunes, comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada de día lunes 30 de marzo. Para algunos se ha hecho muy largo marzo, pero todavía nos queda un día mañana. Así que con paciencia. Hoy día un día bien otoñal también. Hemos tenido temperaturas un poquito más bajas, pero igualmente a esta hora nosotros en este espacio radial sentimos todo el calorcito. Así que importante también aquello. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la red de emisoras San Bartolomé en La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, La Higuera, Combarbalá, Punitaqui, a quienes nos siguen a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolomé.cl y también vía streaming en los Facebook de RSB Chile y por supuesto Sanamente 6. Recuerda que puede seguirnos en las diferentes plataformas. Nos encuentra en Facebook, en YouTube, en Instagram y en la web www.sanamente6s6 con número para que aproveche de seguirnos y compartir con nosotros. Recuerda que se puede poner en contacto a través del más 569-7371-6495. Y hoy vamos a profundizar en un tema importantísimo porque todo lo que ocurre en el hemisferio norte es como la moda, repercute también en el hemisferio sur y en materia de salud. Hablamos de diferentes patologías y cómo también se enfrenta desde el Estado, a través del gobierno, ¿cierto?, de todos los servicios para la campaña de vacunación e inmunización 2026, pero un tema relevante dentro de aquello es poder profundizar en el virus respiratorio sincicial, que ha tenido oleadas a lo largo del tiempo. Y me recuerdo haber estado en la universidad y estaba en un pique así bien profundo y como que después bajó y post pandemia o en el marco de la pandemia también ahí volvió a aparecer. Y vamos a profundizar sobre este virus, o más conocido también como VRS, en las siglas que les gusta también a la gente de salud. Conversamos a esta hora con Beatriz Zúñiga, encargada de inmunizaciones del Servicio de Salud Coquimbo. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Beatriz, describamos un poquito cuando hablamos del virus respiratorio sincicial a qué nos estamos refiriendo también, porque uno generalmente escucha la influenza, estamos hoy día muy en boga con el COVID, pero comenzó a tomar bastante presencia el virus respiratorio sincicial también en los más pequeños. Y el virus respiratorio sincicial es un virus bastante común en los niños, ya, sobre todo en menores de 5 años. Desde la teoría, la mayoría de los niños ha pasado alguna vez por el virus respiratorio sincicial. Algunos pueden haber tenido el virus de manera más suave y otros, como los más pequeños, tienen mayores probabilidades de tener complicaciones, que ese mismo virus genere mayor exacerbación de los síntomas y que los pueda llevar, por ejemplo, a estar hospitalizados, o como lo teníamos antes de este medicamento del Nirsevimab, que es el nombre que se da contra el virus respiratorio sincicial. Habían también fallecidos y hospitalizaciones en las UCI pediátricas, sobre todo. Entonces, si bien es un virus común,
Hay ciertos niños, sobre todo los más pequeños, menores de 2 años o que tengan ciertas necesidades especiales en salud, que están más propensos a tener como consecuencias más graves. Perfecto. ¿Y cómo lo detecta uno? ¿Cuál es la sintomatología que los padres, madres, tutores pueden evidenciar en los más pequeños? La sintomatología no es muy distinta a un resfrío de manera inicial, pero sí es algo que avanza de manera más rápida. O sea, hay harta fiebre, puede haber tos, fiebre que no cede a los antipiréticos, que son aquellos medicamentos que bajan la fiebre. Y dificultades para respirar, que son las consecuencias, dentro de las consecuencias más peligrosas, cuando ya hay dificultad para respirar, cuando se le notan las costillas, por ejemplo, al respirar. Tienen aleteo nasal, que es como un esfuerzo que hacen por tratar de que ingrese aire. E incluso, bueno, el notar que estén cianóticos, que es que los labios sobre todo se les ponen más azules o morados, también implica que el aire está costando que ingrese al cuerpo y por supuesto ya estamos hablando de una gravedad mayor que requiere ser atendida en dispositivos de urgencia. Y en ese sentido, ¿cuál es el llamado que se hace a las familias? También, apenas veamos esta sintomatología, acudir a el sistema primario, que siempre decimos que es la puerta de entrada también a la salud. Sí, cuando tienen síntomas leves como de un resfrío, no es necesario acudir a los dispositivos de urgencia porque puede ser tratado dentro de la casa. Pero si comienzan a tener síntomas como los que les mencioné de dificultad respiratoria, que está inapetente, por ejemplo, que deja de comer o no recibir la lactancia materna, vómitos incluso a veces tienen, cuando esos síntomas están exacerbados, o sea que están aumentados y que van en aumento, ahí estamos hablando de un lactante o preescolar que debiese ser llevado a un dispositivo de urgencia, ya sea en la atención primaria como en hospital, si es que estamos hablando de a lo mejor una dificultad respiratoria mayor, como les decía, cuando tienen cianosis o los labios y las mucosas más bien azules, ahí ya estamos hablando de que hay una dificultad respiratoria importante y por ende debiesen ser llevados a la urgencia hospitalaria. Claro, entendiendo también que es la familia la que debe estar atento a los cambios, sobre todo a aquellos que aún no hablan y que obviamente no saben expresar su dolencia en cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo es la prevalencia en este virus? Mire, la prevalencia, como les decía, es bastante alta porque es un virus común que tengan los niños. Como les decía, más del 80% de los niños menores de 5 años tienen el virus respiratorio sincicial o lo han tenido alguna vez en su vida. No es un virus que sea poco común. Pero hay ciertos niños, sobre todo los más pequeños, menores de 1 año, que pueden tener la dificultad de presentar consecuencias más graves. O aquellos que tienen su sistema inmune también más debilitado, como son niños que nosotros llamamos NANEA, ¿cierto? Que son los niños con necesidades especiales en salud. Ellos también están dentro de los grupos objetivos de este medicamento de Nirsevimab, para poder protegerlos en su primera o segunda temporada de BRS, que a eso se refiere que han pasado, la primera temporada se refiere como a la primera vez que se enfrentan al virus, que debiesen ser cuando son lactantes, y la segunda temporada es cuando ya se recibe en el segundo año de vida este medicamento, que está dado principalmente para lactantes de riesgo, que serían estos que mencioné de NANEAS. Conversamos a esta hora con Beatriz Zúñiga, ella es encargada de inmunizaciones del Servicio de Salud Coquimbo. Profundizamos en el virus respiratorio sincicial. Beatriz, y respecto también, preguntarte, ¿cuál es la forma más adecuada para no acudir, por ejemplo, al servicio de urgencia? Y mi hija tiene fiebre, una fiebre alta. ¿Cómo se baja la fiebre? ¿Desde qué edad uno puede administrar, por ejemplo, los antipiréticos? ¿Y cuál es la forma más adecuada para poder bajar la fiebre, que es como la sintomatología que uno enfrenta de manera más rápida o que visualiza más rápidamente?
Primero es importante cuantificar la fiebre, ¿ya? Porque a veces se cuantifica subjetivamente con tocarlo, Sí, así ¿cierto? como la frente, La aquí, frente, aquí, claro, el abdomen, que son como las partes que más se vuelven calurosas, ¿cierto? Cuando hay fiebre. O muy clásico en los niños que se les ponen los cachetitos bien rojos, ¿cierto? Pero ahí yo no tengo una cuantificación propiamente tal de la fiebre. Entonces es importante siempre tener termómetro en su casa. Eso porque la cantidad de fiebre sí marca la diferencia. O sea, si yo tengo un menor que tiene 38 grados de temperatura, igual puede ser una fiebre que yo pueda controlar en el hogar, ¿ya? Desvistiéndolo un poco, si a lo mejor está muy tapado, destaparlo. Eso se denominan medidas físicas, ¿ya? Que se regula así como bien natural. Que se regula naturalmente, exacto. Cuando ya estamos hablando de temperaturas que superan los 39 grados, podría ya tener que recibir algún medicamento, idealmente que sea el medicamento que se le ha sido indicado en otras oportunidades cuando tenga fiebre. Y ya si eso no da buenos resultados y se mantiene la fiebre o incluso aumenta, es cuando es necesario llevarlo a algún dispositivo de urgencia, porque la fiebre alta, sobre todo en niños que no han presentado fiebres tan altas antes, pueden tener también crisis convulsivas por fiebre. Entonces, en ese sentido, a veces por fiebre sobre los 39 grados pueden haber convulsiones febriles, que si bien no son una urgencia médica como tal, pero sí es importante llevarlo, por supuesto, a un dispositivo de urgencia para que puedan bajar de manera más inmediata la fiebre y que no tenga mayores convulsiones. ¿Cuánto dura más o menos está presente en el cuerpo de un menor el virus respiratorio sincicial? Está aproximadamente una semana, ¿ya? Como cualquier virus, en realidad tiene una curva de presentación que es bastante característica como los otros virus respiratorios, donde los primeros días se comienzan a sentir los síntomas, sube y ahí es cuando tenemos la fiebre, la dificultad respiratoria, tos como los síntomas más pesados, ¿cierto? Y después ya va bajando. Cuando nos mantenemos, ¿cierto?, en este pic de síntomas respiratorios, se mantienen en el tiempo, es cuando ya estamos hablando de que es un virus respiratorio que puede evolucionar a otro tipo de enfermedad como neumonía, y ahí es cuando claramente requieren una asistencia distinta, medicamentos distintos, e incluso podría ser la hospitalización. Nosotros el año pasado, al haber más circulación viral del virus respiratorio sincicial, hubo más hospitalizados, pero menos graves, lo cual es positivo también. Entonces, si lo comparamos con el 2024, hubo 9 hospitalizaciones más que el año 2024 en la región, pero estas fueron menos graves, o sea, fueron hospitalizaciones que duraron pocos días, ya que fue más bien para controlar ciertos síntomas y se iban de alta, y no en las UCI de pediatría, lo cual también es muy bueno. Beatriz, ¿un menor muere de virus sincicial o muere porque se agrava cuando tú decías que puede pasar a un cuadro de neumonía, por ejemplo? Exacto, muere por la complicación que le provoca el virus respiratorio sincicial. Claro, muere por una neumonía, principalmente suelen ser neumonias las que provocan el descenso, pero tiene que ver con un sistema inmune que se debilitó a causa de un virus, ¿ya? Es como en otras enfermedades, ¿cierto?, que el virus finalmente lo que hace es bajar la inmunidad o dejarlo propenso a contagiarse de otras cosas. En esto pasa un poco lo mismo. El virus, si bien provoca síntomas, pero en aquellos que son más vulnerables puede generar que se presenten otros
Otras enfermedades como la neumonía, bronquitis, laringitis es menos común, pero sobre todo la neumonía y la bronquitis, que ahí requiere, como les decía, tratamiento, que puede ser dado un tratamiento la casa, ¿ya? Porque puede ser ambulatorio el tratamiento o en realidad cuando tenemos algunas complicaciones o que se mantiene el estado del menor, ahí es donde se recomienda la hospitalización. Preguntarte respecto de los PICs también. El año pasado tuvimos 3 PIC de diferentes enfermedades respiratorias. ¿Estaba también el virus respiratorio sincicial? ¿Tuvo varios PIC en el proceso 2025? Sí, se mantuvo constante, la verdad. No tuvo tantos PIC marcados, ¿ya? Que es más o menos la tendencia que tiene el virus respiratorio sincicial en los niños, ¿ya? Que se mantiene constante, sobre todo en los menores de 5 años, ya que es como donde más se da la enfermedad. Si bien el virus respiratorio igual puede dar a personas adultas, pero es en los preescolares y lactantes es donde puede ser más grave porque se han enfrentado menos a virus respiratorios. Entonces, por ende, es ahí donde una vez que se enfrentan a ellos, van a saber cómo va a reaccionar su cuerpo frente a este virus. Entonces, lo que hace este medicamento que está disponible desde el año 2024, este ya el tercer año que se cuenta con él, y que ha tenido excelentes resultados sin fallecimientos en menores de 1 año a esta causa, es que se da para todos los que hayan nacido desde octubre del año 2025 en adelante. O sea que tienen más de 6 meses y que todos aquellos que nacen desde el 1 de marzo del 2026 también se oferta este medicamento al nacer en los mismos hospitales. Dentro de las otras vacunas que se reciben en el recién nacido también se coloca esta del virus respiratorio sincicial. Sí, nosotros somos en este programa bien pro vacuna y apoyamos también siempre las diferentes campañas, y el 1 de marzo se comenzó, ¿cierto?, con la campaña de vacunación e inmunización 2026 y está dentro de ese paquete, digamos, de la oferta disponible la que es contra el virus respiratorio sincicial. ¿Por qué es tan relevante esta vacuna? Para que también generemos conciencia en las comunidades, porque a veces las familias son un poco aprensivas, quizás el primer hijo no tiene mucha noción de por qué es tan relevante, y respecto al público objetivo también tenerlo con claridad, porque de repente es como el público que más cuesta incentivar a la vacunación, porque en los colegios uno tiene el público cautivo, claro, pero en las familias es un poquito más complejo. Sí, en los lactantes que nacieron después de octubre del 2025, cuesta un poco más que se acerquen a los centros de salud a vacunarse, porque allí hay vacunas a los 2, a los 4 meses y a los 6 meses. Entonces van constantemente a los centros de salud. Pero una de las cosas que nos refieren los encargados de vacunación de los centros de salud es que en estos meses también reciben otras vacunas. Entonces a veces los mismos padres consideran que son demasiadas y dicen, no, vamos a volver por esta otra, y no necesariamente vuelven. Entonces el llamado es a aprovechar esa oportunidad de recibir el medicamento. Es un medicamento que es muy efectivo y que tiene una duración durante el periodo de invierno, ya a diferencia de una vacuna que me va a proteger durante el año, ya que tiene una duración mucho más larga. Este es un medicamento, no es una vacuna, entonces por ende tiene una duración del efecto hasta septiembre aproximadamente del año en curso. Por eso es que protege contra el invierno y se da en esta fecha en adelante. Y respecto de la vacunación propiamente tal, la inmunización, digamos, con este medicamento, que no es vacuna, sino que es medicamento, como tú decías. En ese proceso, hay una sintomatología después, queda rojito, me imagino, porque el niño también ahí, su sistema inmune comienza
a batallar. Sí, pero es menor a lo que ocurre con la vacuna por lo mismo, porque al ser un medicamento no hace reaccionar de la misma manera el sistema inmune. De la vacuna lo que hace es que se inyecta, ¿cierto?, parte del virus o el virus inactivo o bacteria inactiva en el cuerpo. El organismo lo reconoce y genera anticuerpos contra ese virus o bacteria, y después cuando se enfrente al virus en el ambiente va a tener las defensas para poder combatirlo, ¿ya? Eso es como más o menos lo que hace una vacuna, y por eso es que no es inmediata, porque claramente desde el momento de la inmunización hasta lograr esta creación de anticuerpos y de reconocimiento deben pasar al menos 2 semanas, ¿ya? Y por eso es que se adelanta también la vacunación, para que efectivamente la gente se vacune, pasen estas 2 semanas y ahí recién adquiere la protección. En el caso del medicamento contra el virus respiratorio sincicial, tiene un efecto que es inmediato, ¿ya? Porque no genera lo mismo. Es un medicamento, por ende, desde ese momento está la protección, pero sí tiene una cantidad de meses menor a lo que, por ejemplo, dura la influenza, porque dura entre 4 a 6 meses su efecto. Y por eso es que existe también la inmunización todos los años a estos grupos objetivos, que son los más chiquititos, que pueden tener las consecuencias más graves, porque los que tienen más de esa edad probablemente ya tuvieron virus respiratorio sincicial, entonces ya están más grandes, tienen mayor inmunidad en términos generales porque han recibido otro tipo de vacuna, entonces podrían tener una mejor respuesta ante el virus, pero los más chiquititos no. Conversamos a esta hora con Beatriz Zúñiga, encargada de inmunizaciones del Servicio de Salud Coquimbo. Profundizamos en el virus respiratorio sincicial. Y respecto del proceso de vacunación, llegando al público objetivo, ¿cómo avanza? Porque ya casi que cumplimos un mes. Claro, casi cumplimos ¿Cómo se ha comportado la región? Un mes. Se ha comportado bien, sí, mejor que el año pasado. Como en términos de comparativos con la misma fecha, es mejor que el año pasado. Llevamos un 46,7% de cobertura, que eso significa que se han inmunizado, 1.165 lactantes. ¿Ya? El total o la meta objetivo de este año en la región es de 2.493, ¿ya? Así que estamos cercanos al 50%, y aquí el llamado principal tiene que ver con que los padres, tutores, ¿cierto?, apoderados de estos lactantes que nacieron desde octubre en adelante, deben llevarlo al centro de salud. Nosotros tenemos una cantidad de público objetivo por comuna. Se saca una base de datos de acuerdo a los nacidos el año pasado, desde esa fecha en adelante. Entonces tenemos una base de datos para poder, lo que nosotros llamamos rescatarlos, que significa llamarlos por teléfono, decir que está este medicamento y que por favor lo lleven al centro de salud. Como son más pequeños, esta inmunización suele no realizarse en los puntos de vacunación externos, ¿ya? Como los que se hacen en las plazas de armas o supermercados, ¿ya? Por un tema de exposición al frío y demás, ¿cierto? Porque de todas maneras hay que sacarle parte de la ropa. Entonces, esta inmunización en particular se hace en los centros de salud. A menos que por alguna razón especial no puedan salir del hogar, a lo mejor haya la persona que cuida también al lactante es cuidadora de otra, entonces no puede salir, ahí se puede ir a domicilio. Pero al tener esta condición de que finalmente depende de que el apoderado o tutor lo lleve, es ahí donde a veces nos cuesta el poder llegar a estas personas, porque va de parte como de la voluntad de llevarlo. Muchas veces los referentes de vacunatorios en la región mencionan, no, sí, los llamamos, pero en realidad me dijo que iba a venir y no llegó. Y después lo llaman de nuevo y sí, voy a ir, y no van. Entonces finalmente ese tema es algo que cuesta.
de alguna manera convencer y que puedan entender la importancia que tiene este medicamento, que además es una inversión gigante para el país. Y que ha tenido muy buenos resultados, pero eso no todas las personas lo ven. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos acá o con ir a diferentes medios de comunicación tiene que ver con esto, con que las personas puedan conocer los beneficios que ha tenido, que son objetivos y que también son reconocidos a nivel internacional y por la Organización Mundial de la Salud, por los buenos resultados. Y la idea es que todas estas personas, padres y tutores de estos lactantes, puedan verlo también como un beneficio y un privilegio de recibir este medicamento. Sí, a veces perdemos un poquito la perspectiva, pero nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones es muy robusto, está muy bien valorado a nivel internacional. Ajá. En Latinoamérica es de lo mejor que hay, y Sí. además es un beneficio gratuito. Entonces, como que a veces perdemos un poquito la perspectiva de esa línea. ¿Qué porcentaje de inmunización se requiere? Porque sabemos que, por ejemplo, en las vacunas es un 85% para que se produzca esto que se denomina el efecto rebaño, que uno lo escucha harto como de manera bien coloquial. Pero en el caso de una inmunización como el virus respiratorio sincicial, ¿cierto? Que se le administra este medicamento, ¿hay un porcentaje que ustedes buscan como meta? Sí, en el caso de los lactantes es un 80%. ¿Ya? Es un 80%, y en el caso de los recién nacidos un 90%. ¿Ya? En los recién nacidos la verdad que nos ha ido muy bien. Todos los que han nacido se han inmunizado, ¿ya? Así que eso es positivo. En el mes de marzo han nacido 410 niños y niñas, y lo han recibido dentro del mismo hospital donde nacieron, ¿ya? En caso de que una mamá, papá no quieran recibirlo también en el hospital, ya sea porque consideran que es muy chiquitito, o que también como reciben la BCG, la hepatitis B, también cuando nacen les ponen la vitamina. Entonces hay más de un pinchacito, ¿cierto?, que reciben cuando son recién nacidos, y hay algunos que lo pueden postergar por esa razón. Ahí nosotros lo que le recalcamos a los encargados de vacunación es que puedan identificar a ese niño, ¿cierto?, que no fue inmunizado en el momento del nacimiento, para que después que llegue al centro de salud pueda ser rescatado y finalmente ofertar nuevamente este medicamento. Hay que tenerlo en el radar. Exacto, tenerlo identificado, y a veces saber de qué lugar viene, porque sabemos que acá los hospitales en realidad son pocos. En las comunas más pequeñas, si bien hay algunos hospitales de la familia y la comunidad, ya no hay partos como tal. Entonces están centrados más en Hospital de Ovalle, por ejemplo, que es el que tiene más personas de otras comunas, como del Limarí. Claro, entonces, como el referente de es la como provincia. el referente de esa provincia. Entonces, por ende, todo el resto, es importante saber de dónde viene ese niño, para que la comuna a la cual el menor reside, ese centro de salud pueda identificarlo y poder buscar inmunizarlo lo antes posible. La inmunización en el caso del virus respiratorio sincicial se administra en la pierna, en el brazo del lactante, ¿en qué parte? En la pierna. Ya. Todos aquellos menores de 1 año, ya sea vacuna o inmunización, es en las piernas. Ah, perfecto. Conversamos a esta hora con Beatriz Zúñiga, encargada de inmunizaciones del Servicio de Salud Coquimbo, hoy profundizando en el virus respiratorio sincicial, que es parte también de la campaña de vacunación e inmunización 2026. Aprovechar de preguntarte, Beatriz, cómo avanza la campaña, porque son diferentes los públicos objetivos. Estábamos ahí, foco importante, al igual que el año pasado se inició tempranamente. ¿Cómo se ha ido comportando la región? Que a veces nos cuesta un poquito. Bueno, en el caso del virus respiratorio sincicial hay algunas comunas que ha costado más, que sería Río Hurtado, La Serena, ya,
los vilos ¿Ya? y con Barbalá Punitaqui. ¿Ya? Esas son como las más bajas que han estado en el virus respiratorio sincicial. De hecho, hay algunas que ya completaron el 80%, así que ese está muy bien. También, por supuesto, las comunas pequeñas tienen menos cantidad de niños y suelen estar muy identificados porque la gran mayoría se atiende en el sistema público. Entonces, es más fácil identificarlos que lo que pasa, por ejemplo, con La Serena, Coquimbo Valle, donde también hay una población que se atiende en el sistema privado y que debe asistir al centro de salud o hospital público para poder recibir el medicamento. Porque recuerden que es independiente de la previsión de salud, es una garantía universal y por ende es gratuita para todos. Sí, importante eso entonces. Y respecto a, tú lo decías, que en estas localidades hay como una mayor adherencia pensando que la instancia de salud es la pública. Claro. Y la gente como que confía un poquito más, no es tan reticente, sino que está ahí bien llano a la vacunación. Sí, no pasa en todas las vacunas, no es algo transversal, pero en el caso de esta inmunización como tal, son menos los lactantes que nacieron desde octubre en adelante, o sea, la población objetivo la verdad que es menor. Entonces, por ejemplo, si son 10 lactantes, esos 10 lactantes el equipo de salud los conoce, sabe dónde vive, ya están como más identificados. En cambio, comunas más grandes como Coquimbo, que tiene más de 300, no necesariamente están esos 300 identificados, porque quizás 250 pueden atenderse en el sistema público, en cualquiera de los 8 centros de salud de Coquimbo, y hay otros que hay que finalmente buscarlos, porque no se encuentran atendiéndose directamente en el sistema público. Entonces ahí es donde se hace el llamado como o como lo realizan también los mismos departamentos de salud municipal, para que aquellos niños que no se encuentran registrados en el sistema público puedan acceder de igual manera al medicamento de manera gratuita. Hay algunos padres que lo llevan de manera particular también, y ahí lo ideal es que sea en vacunatorios que sean reconocidos por la Seremi de Salud de la región, ¿ya? Porque no todos los vacunatorios o no todos aquellos que tienen venta de vacunas son reconocidos por la Seremi de Salud. Entonces eso es importante saberlo, porque el estar reconocido por ello me indica que cumple con los estándares de calidad, la conservación de la vacuna es la correcta, el transporte, la ejecución, todo ese proceso está garantizado. Entonces, por ende, además van a tener el registro nacional va a quedar registrado en el registro nacional de inmunización, lo que le permite que en caso de que esa persona, no sé, se mueva de región o se vaya a cualquier otro lugar, su registro de vacuna lo va a seguir teniendo. Ya está en su banco de datos. Ya está, exacto, tal cual. Y preguntarte también, porque a veces uno dice, no, yo me vacuno, me inmunizo y no me voy a enfermar de esto. Lo que hace, me entiendo, es que permite que no sea tan grave si es que a ti te llega a dar, por ejemplo, en el caso de los pequeños virus respiratorios sincicial. No es que no se vayan a enfermar, sino que, como tú lo decías, estas hospitalizaciones que hubo en 2025 fueron mucho más leves. Más leves, sí. Que a veces la gente como que tiene el mito de que no me voy a enfermar, pero es un escudo, pero... Para algunas vacunas efectivamente evita el contagio, ¿ya? En este caso, las de campaña de invierno, que sería influenza y el virus respiratorio sincicial, son vacunas y medicamentos que no evitan que se contagien, pero sí tener una sintomatología mucho más leve, y que no llegue finalmente a consecuencias más graves, secuelas posteriores o incluso lamentar el fallecimiento a causa de esa enfermedad.
En el caso de la influenza es mucho más común que las personas puedan tener influenza y que los grupos objetivos a los cuales está destinado efectivamente tengan consecuencias menos leves y que puedan a lo mejor pasar la enfermedad de la influenza en su casa con ciertos medicamentos para bajar los síntomas, pero que no requieran un apoyo adicional. Y en el caso del virus respiratorio sincicial, en muchos de ellos evita la enfermedad. Hay ciertos casos en los que efectivamente sí se contagian, pero las consecuencias son mucho menores. Perfecto. El último llamado a que las familias confíen en la inmunización, que sean conscientes también para que su bebé no se contagie del virus respiratorio sincicial. Bueno, el llamado es a todos los padres y tutores de los lactantes nacidos desde octubre del año 2025 a la fecha, que se puedan acercar a los distintos centros de salud y hospitales de la región, independiente de si están inscritos o no en ese centro de salud, independiente de su previsión de salud, independiente si viven ahí, ya pueden estar de vacaciones quizás en otro lugar y pueden asistir. Lo único que se solicita es el carnet de identidad, o en caso de que el menor no tenga carnet de identidad, el de los padres y su respectivo carnet de control, por ejemplo, para poder certificar que es su hijo o hija, y con eso se puede realizar la inmunización. Estos serían para los que nacen de octubre, los que nacieron de octubre en adelante, y como les decía, desde el 1 de marzo en adelante se oferta en el momento del nacimiento. Y también hay un grupo objetivo que es hasta los 2 años, ya que es para niños con necesidades especiales, ya que serían los que nosotros llamamos naneas, que en su mayoría se atienden en el CDT de La Serena. Entonces, si su hijo o hija tiene hasta 24 meses y se atiende en el CDT, en el Policlínico de Naneas, consulte también por la posibilidad de inmunización contra el virus respiratorio sincicial, porque también está garantizado para ellos, que es a lo que nosotros consideramos otro grupo de riesgo que se llama lactantes de riesgo. O sea, que tienen ciertas condiciones que por supuesto lo pueden hacer más propenso a tener alguna reacción más grave al paso del virus respiratorio. Perfecto. Beatriz Zúñiga, encargada de inmunizaciones del Servicio de Salud Coquimbo, te queremos agradecer haber participado en Sanamente en esta jornada. Muchas gracias. Que sea una muy buena semana. Que así sea. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de lunes. Una pausa consciente y seguimos con Sanamente. A esta hora nos enamoramos de la buena música. Somos RSB, cada día más cerca de ti.
Sigue junto a RSV, cada día más cerca de ti. Sanamente. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día lunes 30 de marzo. Y sabe usted que cada 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. En los próximos días vamos a estar profundizando en este trastorno. Es un día importante entender que no es inestabilidad emocional, no es capricho, no es exageración. Es una condición de salud mental que requiere comprensión y acompañamiento adecuado. Pero uno se pregunta, ¿qué es el trastorno bipolar? Bueno, es un trastorno del estado del ánimo caracterizado por cambios extremos entre episodios de manía, es decir, euforia, impulsividad, así como que la gente está, como uno diría de manera coloquial, así muy arriba con el ánimo, ¿cierto? Y después cae en una depresión, en una tristeza profunda, en fatiga. Entonces es de ahí donde hablamos de trastorno de bipolaridad. Bueno, hay mitos también y realidades al respecto. Un mito, las personas con trastorno bipolar son violentas. La realidad es que con el tratamiento adecuado pueden llevar vidas completamente funcionales. Otro mito, solo tienen cambios de ánimo frecuentes. En realidad es una condición compleja que va más allá de las emociones pasajeras. Otro mito, no tiene tratamiento. La realidad es que la terapia y la medicación pueden mejorar significativamente la estabilidad y calidad de vida de esa persona. A veces uno se puede preguntar, ¿pero cómo se siente vivir con trastorno de bipolaridad? Bueno, lo que indican los pacientes. Hay días en los que siento que puedo lograrlo todo y otros en los que apenas puedo levantarme de la cama. Otro paciente plantea, no siempre es visible, aprendí a sonreír en público mientras mi mente es un torbellino. Otra persona que vive con trastorno de bipolaridad plantea que no necesito que me digan que todo es cuestión de actitud, necesito apoyo y comprensión. Las palabras importan, pero lo importante es escuchar sin juzgar. Es el primer paso para brindar apoyo. ¿Cómo es la situación en Chile? Bueno, se estima que al 2025, porque las estadísticas están un poco desfasadas, ¿cierto?, que esta condición afecta aproximadamente al 1.4% de la población, es decir, casi 280.000 personas viven con trastorno bipolar, impactando obviamente en su bienestar psíquico en distintas etapas de la vida. Esta condición de salud mental suele estar rodeada de mitos. Como les decía, es importante aclarar que no es estar de mal humor o ser demasiado emocional. No es tener personalidades múltiples o ser una persona violenta. Tampoco es cambiar de ánimo o en cuestión de segundos. No es un defecto de carácter o una señal de debilidad. No es una elección que se pueda controlar con fuerza de voluntad. Y también otro aspecto relevante es que es una garantía GES en Chile. El trastorno de bipolaridad está cubierto en personas desde los 15 años. Está cubierto por el Sistema de Garantías Explícitas en Salud, GES 75, desde el año 2013, asegurando diagnóstico y tratamiento tanto en FONASA como en ISAPRE. El acceso es para toda persona con diagnóstico confirmado, tiene derecho a tratamiento y continuidad
de atención. La oportunidad. El tratamiento debe iniciarse dentro de las 24 horas tras la confirmación diagnóstica. Protección financiera. Los copagos dependen del sistema previsional, asegurando que el costo no sea una barrera de acceso. Y la calidad. La atención debe ser entregada por prestadores acreditados por la Superintendencia de Salud. ¿Cómo se accede a este GES? Bueno, a través de FONASA se solicita ahora en el CEFAM, donde se realiza la evaluación y derivación a COSAM u hospital si corresponde. Y en el caso de las ISAPRES, a la red de prestadores de ISAPRE para diagnóstico y tratamiento. Recuerde también que usted si necesita orientación inmediata, está el canal de Salud Responde o la línea de prevención del suicidio también asterisco 4141. No se está solo en este tipo de situaciones. Nos vamos a un poco de música, continuamos haciendo sanamente en esta última parte. Recuerda que ya viene el informativo central frente a frente con Carlos Riesco, pero nos vamos a un poquito de música. Rumbo a los 25 años, arrancó la cuenta regresiva. RSB, 25 años.
Y ya en la última parte de Sanamente quería darles un datito, porque usted sabe que Harvard, la universidad, recomienda 7 alimentos para tener un cerebro sano. ¿Y cuáles son estos alimentos y patrones dietéticos que ayudan a reducir la inflamación, mejorar la circulación cerebral y proteger las neuronas del estrés oxidativo que tanto está presente? Bueno, la cúrcuma, porque tiene su acción es propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a proteger las neuronas frente al estrés oxidativo. Hay evidencia, estudios muestran que la curcumina puede mejorar síntomas depresivos y tener efectos neuroprotectores. También los alimentos fermentados como el yogur natural, el chucrut, la kombucha o el kéfir, que son este yogur de pajaritos. Estos probióticos en estos alimentos influyen en el eje intestino-cerebro. Usted sabe que están conectados. También las nueces, especialmente las nueces comunes, porque tienen omega 3 de origen vegetal, vitamina E y polifenoles antioxidantes. Estos, con su estructura, ayudan a las membranas neuronales. También el chocolate oscuro, alto en cacao, porque tiene flavonoides antioxidantes, porque mejora la circulación sanguínea del cerebro. También la palta, porque tiene nutrientes importantes como las grasas monoinsaturadas, magnesio, y estas apoyan a la función neuronal. Las verduras de hoja verde, como las espinacas, la selga, el cale, que también está muy de moda, porque tienen componentes como vitamina K, luteína, folato, antioxidantes. Los estudios prospectivos muestran que el consumo regular se asocia con menor declive cognitivo. Y por último, los hongos, porque tienen compuestos bioactivos como las ericenonas y las erinacinas, que estimulan la producción de factor de crecimiento nervioso crucial para el mantenimiento y reparación neuronal. Parte de lo que quería compartir con ustedes en este programa de día lunes. Nos escuchamos el día miércoles. Recuerde que el viernes es Viernes Santo, así que nos volvemos a reencontrar el lunes. Pero este miércoles nos escuchamos. Vamos a estar profundizando en el cáncer testicular. Generalmente hablamos de patologías de mujeres que son las más proclives, pero vamos a hablar de cáncer testicular con Fundación Coquitos. Nos vamos. Ya viene Carlos Riesco con todo el equipo de prensa. Que estén muy bien. Chau, chau. Esto fue Sanamente, tu encuentro semanal con el bienestar.